Soy el doctor Alejandro González Arredondo, médico gastroenterólogo, y vamos a abordar el día de hoy el tema de hepatitis virales. En cuanto a la agenda, vamos a dar una breve introducción sobre los tipos de virus y las alteraciones que nos pueden llegar a causar, un poco de epidemiología mundial y nacional, los factores de riesgo, manifestaciones clínicas, estrategias diagnósticas, el tratamiento, un breve resumen o un breve adelanto del tratamiento y el pronóstico. Bueno, vamos a tener que las hepatitis virales son una serie de virus, un grupo de virus que tienen afinidad al hígado. Eso quiere decir que predominantemente van a afectar al hígado, a los hepatocitos o a la vía biliar intrahepática, y pues esto nos va a dar manifestaciones en general sistémicas, o puede no haberlas en dado caso de que el virus no dé una respuesta inflamatoria tan elevada, y pues van a ocasionarnos en muchos casos enfermedades muy leves y inocuas y pasajeras, y en otros casos enfermedades severas. Se dice que en cuanto a la epidemiología mundial, más de 400 millones de personas tienen algún tipo de hepatitis viral crónica. Vamos a ir viendo un poco más adelante cuáles son las que se evolucionan hacia la cronicidad. Y hasta 1.4 millones de casos de hepatitis A anualmente se reportan. Vamos a tener que los tipos de virus hepatotróficos o patotrópicos van a ser el virus de la hepatitis A, el hepatitis B, C, D y E. Pero hay más tipos de virus de hepatitis, sin embargo, estos son los que predominantemente afectan al ser humano. Hay otros tipos que generalmente no afectan al humano, como el virus G o el virus GH o el virus F. Como ya les comenté, hay diferentes espectros de presentación, de afectación de este tipo de virus, que puede ir desde pacientes asintomáticos, pacientes que presentan enfermedades agudas o fulminantes, presentaciones con hepatitis crónica o cirrosis, y inclusive algunos pacientes que debutan con un carcinoma hepatocelular y que en general pues no saben que tenían algún tipo de hepatitis crónica. Eh, Algunas de las características y de la, digamos, virología de estos virus, vamos a tener que, pues, en general pertenecen a diferentes familias, y genéticamente, pues, son diferentes. La mayoría son virus RNA o de ácido ribonucleico. Solo el único que es virus DNA o ADN es el virus B, que pertenece a la familia de los hepatnaviridae. Tienen también diferentes periodos de incubación. Por ejemplo, el virus de hepatitis A puede ir desde 15 a 48 días, el de la hepatitis B de 30 a 180 días. Es muy variable, y pues la transmisión también va a ser distinta. En general, hay virus que son un poco más benevolentes, que causan enfermedades agudas que se resuelven por completo, como el virus A y el virus E, que en su mayoría son virus enterofecales o que se transmiten por el contacto feco-oral, y otros que se contrae por vía parenteral, como es el virus B y el virus C. No todos llegan a la cronicidad, como ya les comenté, solamente se ha visto escasos datos de cronicidad de virus A y E, pero son muy raros. En general los virus crónicos son el B y el C, para los cuales en unas diapositivas más vamos a ver las estrategias de tratamiento. En cuanto a la población mundial, vamos a tener que los han dividido en general en dos bloques en cuanto a incidencia, que básicamente pues se resume a que los pacientes jóvenes contraen más virus del tipo agudo, como el virus de hepatitis A, que se ha visto pues que en pacientes que son de menor edad, pues son los virus más prevalentes y causan pues aspectos de enfermedad un poco más agudas, pero que resuelven en semanas, como una hepatitis aguda por virus A, pudiendo llegar hasta lesión hepática aguda o falla hepática aguda. Y en contrario, con pacientes un poco de más edad, de mayores de 40, 50 años, que predominan el contagio o se equipara mucho el contagio con los virus
de hepatitis crónica como el virus C y el virus B, que van a ocasionar pues un desenlace si no se detectan a tiempo y no se controlan, no se curan, van a causar un desenlace con fibrosis y cirrosis del hígado, lo que en un futuro degenerará un tumor, un adenocarcinoma o un hepatocarcinoma. En cuanto a la epidemiología mexicana, no hay mucho publicado. Es un artículo relativamente reciente, digo, tiene 10 años, pero demuestra un poco la incidencia nacional de lo que son las infecciones virales por hepatitis, predominantemente la hepatitis A, B y C, en los que podemos ver que el número de casos reportados eh, predominantemente se lo llevó la hepatitis A, siendo la hepatitis C el segundo y la hepatitis B el tercero. Eso también pues se estratificó por tipo de virus y por tipo de edad, viendo que pues los pacientes que diagnosticados con virus A pues son pacientes básicamente en edad pediátrica o adolescencia, mientras que los pacientes diagnosticados con virus B y virus C son pacientes ya un poco de mediana edad, adultos jóvenes o adultos mayores de 45 a 50 años. Esto pues en realidad pues es esperado, es parecido a la epidemiología mundial debido a que pues en este tipo de edad hay más contacto de tipo sexual, más hábitos por ejemplo de drogadicción intravenosa, eh, por lo que pues es más prevalente en este tipo de población. Se ha visto también igual que en estos pacientes está un poco sesgada su información en México debido a que pues hay eso se realizó en muchas poblaciones que no reflejan la totalidad de la epidemiología mexicana. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las puse aquí primero porque suelen ser muy parecidas. Clínicamente es difícil distinguir qué tipo de virus nos está afectando. Causan un síndrome clínico de hepatitis. Puede haber un cuadro gripal parecido a un flu-like, anorexia, náusea, vómito, alteraciones en el olfato y gusto, febrícula, que es más frecuente en los tipos de hepatitis agudas como la A y la E. Muy rara vez la hepatitis B y C causan un síndrome agudo muy florido como la hepatitis A, que llegan a la ictericia, a la hepatomegalia, hepatalgia, esplenomegalia, eh, por lo que pues es más común que se cronifiquen en ese sentido, ¿no? De que no dan muchos síntomas, al contrario de la hepatitis A y la E. En cuanto a evolución clínica, pues vamos a tener que la fase posictérica es variable y habitualmente cuando un paciente desarrolla ictericia, oscila en quitársele de entre 2 a 12 semanas, suele ser más prolongada en hepatitis crónicas y en pacientes que tienen algún tipo de factor de riesgo extra o añadido como pacientes inmunosuprimidos o pacientes embarazadas, que suelen pues tardar un poco más en romper esta ictericia. En cuanto a las características del laboratorio, habitualmente causan un síndrome hepatocelular agudo, una hepatitis en la que hay elevación de aminotransferasa aspartato y alanino aminotransferasa. Habitualmente se elevan las dos en rangos similares, sin embargo, reportes comentan que hay cierta tendencia en que se eleve más la LT, que es un poco más sensible para en cuanto a filtraciones hepatobiliares. Aumentan niveles variables, generalmente siempre es más de 5 veces el límite superior normal, pudieron de llegar hasta cifras de más de 100 veces el límite superior normal y no se correlacionan con la magnitud del daño hepático. Esto quiere decir que no necesariamente tienen que ser demasiado altas para traducir un daño severo del hígado. Por eso tenemos las demás pruebas, como por ejemplo los tiempos de coagulación, albúmina, algunos datos que nos puedan indicar que el paciente está entrando en una especie de falla hepática, que tenga alteraciones en la composición de lo que produce el hígado, que por ejemplo son proteínas, que son los tiempos de coagulación bajos, colesterol bajo, albúmina baja, hipoproteinemia, algunos datos de que el paciente está recolectando muchas toxinas como la encefalopatía hepática que nos traducirían una falla hepática. En cuanto a la bilirrubina total,
Es indistinguible el tipo de bilirrubina, ya sea directa o indirecta. Generalmente se elevan a la par, no necesariamente tiene que ser bilirrubina directa. Y esto tampoco traduce realmente el daño del hígado, aunque se ha visto que elevaciones por más de 10 suelen asociarse a mayor daño. Existen también un leve leves datos de inmunodepresión, ya sea el principio de la enfermedad. Los virus producen una neutropenia y una linfopenia que luego puede rebotar, hacerse leucocitosis en dado caso de que se complique severamente la enfermedad. En cuanto al diagnóstico serológico, vamos a tener que es notarse el diagnóstico en pacientes, por lo menos de manera inicial. En cuanto se nos presenta un paciente con que sospechamos que tiene hepatitis, como ya vimos, un cuadro de ictericia, hipertransaminasemia, hay que mandarle a pedir la batería de estudio serológico inicial, que tiene que incluir por lo menos hepatitis A, IgM, eh, el antígeno de superficie de hepatitis B y el anticuerpo contra hepatitis C. En cuanto a la hepatitis A, vimos un poco de la virología, que es un virus de la familia Picornavirus, ARN, género hepatovirus. Es un de transmisión enteroral o feco-oral. Causa una enfermedad aguda muy limitada, es muy sintomático al inicio, pero pues remite relativamente rápido en un par de semanas. Hay una elevación severa de marcadores hepáticos como hipertransaminasemia, pero conforme van subiendo los niveles de anticuerpos, pues los niveles virales van bajando. En este caso no hay necesidad de tomar una carga viral, solamente pues es observación, tratamiento en general sintomático y pues las estrategias de prevención pues suele ser la vacunación, que es una vacuna pasiva mediada por IgG, y pues es una enfermedad que realmente es muy benigna. Hay escasos datos de que se pueda llegar a recidivar o volverse crónica. En general resuelve rápido. En cuanto a la hepatitis C, es un virus muy parecido a la hepatitis A. En cuanto a su evolución clínica, también causa una hepatitis aguda que se va resolviendo conforme pues, va pasando el periodo agudo o reciente de la enfermedad y van subiendo los niveles de anticuerpos. Tiene una mortalidad muy baja, una letalidad muy baja. Sin embargo, es importante este virus en mujeres embarazadas debido a que se ha reportado hasta 20% de mortalidad en este grupo de edad, por lo que se vuelve imperativo pedirle un examen serológico en dado caso que presentemos una paciente embarazada con sospecha de hepatitis viral. Hay que siempre pedirle una IgM para hepatitis E o una carga viral en dado caso de que salga negativo y tengamos alta sospecha debido a la gravedad y al alto índice de mortalidad en estas pacientes. Como les dije, en pacientes inmunológicamente sanos, pues suele ser una enfermedad autolimitada y solo se da tratamiento sintomático. Ya entrando a las hepatitis virales crónicas, vamos a tener que estas causan una necroinflamación un poco más prolongada. Generalmente son enfermedades silenciosas, el paciente no sabe que las tiene, no siente. Se ha asociado, por ejemplo, a astenia, dinamia crónica, mucho cansancio, cefalea, pero son síntomas muy inespecíficos que rara vez podemos llegar a pensar de que son debidas a un virus de hepatitis crónica. Sin embargo, pues el diagnóstico en general se realiza de manera incidental por pruebas de escrutinio, pacientes por ejemplo que van a ir a donar sangre que salen positivos y se envían a valoración. En cuanto a esos pacientes, en general pasan por una batería diagnóstica agregada como parte de un diagnóstico diferencial de hepatitis crónica, como puede ser hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson, hemocromatosis, enfermedad asociada y por hígado graso asociada, no asociada al alcohol, por medicamentos. Usualmente, ya que tienes el diagnóstico de una hepatitis crónica, debes tratarle y adjudicárselo a la hepatitis crónica al virus, ¿no?
Si en dado caso el paciente persiste inflamado o con inflamación crónica posterior a haber curado, por ejemplo, el hepatitis C o controlado la hepatitis B, debieras adjudicarlo a otra cuestión agregada y estudiarlo un poco más. En estos pacientes el principal miedo con ellos es que el desarrollo de fibrosis y cirrosis, hipertensión portal y carcinoma hepatocelular. En general, el tipo de daño por este virus no es tanto el daño citopático directo del virus, sino que pues es la reacción inmunológica creada por la presencia del mismo en los hepatocitos, lo que pues el sistema inmunológico quiere destruirlo y pues destruye también al hepatocito. En cuanto a los eventos clínicos de una hepatitis crónica, eh, la gran mayoría de pacientes va, sobre todo en años pasados, debuta generalmente con algún dato de hepatopatía crónica, son enviados a estudio por presentar trombocitopenia, porque se van a someter a algún procedimiento y le pidieron una biometría hemática, pacientes que tengan alguna alteración o que ellos han sentido que sangran un poco más, que tengan alteración de los tiempos de coagulación, hipoproteinemia, datos ya como tal de cirrosis, como pueden ser datos de hipertensión portal, como la trombocitopenia, escleromegalia, colaterales portosistémicas, ascitis, por lo que se mandan a estudio y ahí descubres que pues, el paciente ya está en fase de cirrosis. Usualmente cuando está en fase de cirrosis ya no eleva transaminasemias, ni tampoco hace tanta ictericia si es que la hepatopatía no es muy avanzada. Entonces, aquí lo que sigue, pues, es, aparte de darle una etiología a esa cirrosis, que sería en este caso una hepatitis crónica por virus, sería ya, pues, ya tratarle y controlar su cirrosis. En cuanto a la hepatitis C, es uno de los virus que más altamente se van hacia hepatitis crónica. Hay 6 genotipos principales, sin embargo, esto en los años pasados había sido importante debido al tipo de terapia que le dabas a cada genotipo. Hay unos genotipos un poco más resistentes. Sin embargo, en esta nueva generación de medicamentos se ha optado por no investigar tanto el genotipo, ya que tenemos fármacos que atacan a todos los genotipos o que son pangenotípicos. En general, la transmisión de este virus es de manera parenteral, drogas inyectables, lo más común, transfusiones de sangre, pinchazos en pacientes, por ejemplo, del área de la salud o trabajadores que están en un entorno del área de la salud, en un hospital. Transmisión vertical también es importante, estratificar a la madre antes de que se lleve a cabo el parto. La infección crónica se avanza hasta en un 85% de los infectados por hepatitis C, es un número muy alto, casi la mayoría van a desarrollar una hepatitis crónica y que si no se descubre a tiempo puede evolucionar a cirrosis en un 20% de los casos y llegar hasta un probable carcinoma hepatocelular en 1 a 5% de los casos. La enfermedad, como vemos, es muy rara, menos de 10 a 20%. Y el único síntoma más asociado es la fatiga crónica y pues como sabemos pues es un síntoma muy inespecífico como para sospechar que va a tener hepatitis C. Importante con estos pacientes buscarles algún factor de riesgo, contacto con drogas parenterales, sobre todo, pinchazos, transfusiones que haya tenido, sobre todo antes de los años del año 92, 91. Se asocia mucho con pacientes que tienen hepatitis C y que van a consulta porque se sienten fatigados. O sea, con estos pacientes sería lo indicado pedirles un anticuerpo antivirus C para realizar el diagnóstico. En dado caso que este anticuerpo no salga positivo, siempre se tiene que confirmar con una carga viral debido pues, a que hay pacientes que sí depuran el virus y siempre se van a quedar con su anticuerpo. Si en dado caso la carga viral saliera negativa, se considera un paciente que tuvo contacto con el virus pero que está curado. Si la carga viral sale positiva, entonces ahí sí demostraríamos la infección y pues tendríamos que darle un diagnóstico definitivo y un tratamiento. La nueva era de los tratamientos antivirales de acción directa para
para hepatitis C, pues revolucionó toda esta área y pues se consideran los de primera línea y tienen una respuesta viral sostenida con una carga viral indetectable 12 semanas post tratamiento, de manera que pues se consideran curativos. Aquí hay una evolución, como les comenté, de una hepatitis crónica en la que pues se presenta como una infección inicialmente, evolucionando a una hepatitis crónica en un 55 un 85% de los casos, cirrosis 20-30% de los casos y hepatocarcinoma en unos 5% por año, o enfermedad crónica hepática avanzada 2-5% por año, que pues ya condicionaría una expectativa de vida muy baja para el paciente. Esos son los nuevos tratamientos. Son en su mayoría combinaciones de tratamientos tanto inhibidores de proteasa como no nucleosídicos. Estos son sus nombres comerciales como se conocen habitualmente. Los más usados en México son el Harmony, Epclusa y Maviret, que hoy en día pues el Epclusa y Maviret son los más utilizados. Epclusa es la combinación de sofosbuvir y velpatasvir, y el Maviret es el Glecaprevir y el Preventosvir. Tienen una tasa de hasta 95% de curación con un tratamiento habitual de 12 semanas. Y pues hoy en día el virus se cura. Muchas veces hacen la pregunta de que ¿quiénes son candidatos a tratamiento para hepatitis C? ¿Cuáles son los mejores candidatos? Y la respuesta es pues todos los que tengan hepatitis C. Algunos factores que pueden modificar un poco la dosis o el tiempo, pero en general se dice que todo paciente es candidato, y si no es candidato en ese momento lo tiene que ser en un tiempo corto. Inclusive hay campañas que demuestran que es factible dar ese tratamiento desde primer nivel para tratar de llegar a una meta de erradicación de hepatitis B por lo menos hasta el año 2030. En cuanto al virus de la hepatitis B, vamos a tener que es el único virus ADN bicatenario. Eso le da una connotación virológica importante debido a que pues su material genético se guarda tan profundo en el núcleo del hepatocito que se queda siempre ahí. Es una infección que se controla, que puede llegar a curarse el paciente, a seroconvertir de manera espontánea y considerarse curado de la hepatitis B al desarrollar sobre todo anticuerpos antígeno de superficie de este virus. Sin embargo, se considera que pues siempre va a tener el riesgo en un episodio de inmunosupresión de poder reactivarse el virus y tiene que tenerlo en cuenta. Ya no contagian cuando son en ese sentido ya que generaron un anticuerpo contra antígeno de superficie, pero pues siempre van a tener, digamos, ese pequeño asterisco de que pues sí tienen todavía material genético. La transmisión generalmente siempre es parenteral, drogas inyectables, actividad sexual sin protección, exposición ocupacional, igual que el virus de hepatitis C. Generalmente en el 95% de los adultos inmunológicamente competentes hay una seroconversión espontánea, una curación espontánea. 95% es un número muy alto. Sin embargo, ese 5% restante va a evolucionar en una hepatitis crónica por hepatitis B. En general, estos riesgos pues están en pacientes que tuvieron a lo mejor algún episodio de inmunosupresión o que tienen una coinfección, por ejemplo, con virus de VIH o hepatitis C. Hay un grupo de edad importante aquí que es la transmisión perinatal o transmisión vertical, que estos pacientes sí van a evolucionar hasta el 90% una hepatitis crónica debido a que pues su sistema inmunológico no está totalmente maduro y pues es importante, por eso es importante a los pacientes en control prenatal hacerles un panel viral para hepatitis para poder prevenir el contagio de manera vertical en el parto, debido a pues, que estos pacientes tendrían que recibir tanto profilaxis como pues, una cesárea preventiva, por ejemplo. En cuanto a infección aguda,
pues suele ser un poco más común que la hepatitis C, sin embargo, pues indistinguible de otras hepatitis, como les comento. Esto debería llevarnos a que pues toda sospecha de hepatitis aguda tiene que hacerse un panel completo para virus hepatotrófos. Eh, en cuanto a la infección crónica, se controla y pues básicamente esto se hace en base de pruebas serológicas, que es un panel completo para ver en qué etapa estamos de esa infección, si estamos en etapa de poca inflamación pero mucha replicación o en una etapa donde hay mucha inflamación y mucha replicación, que van a ser básicamente los pacientes que sean candidatos a tratamiento. En cuanto a la transmisión, es importante. En México somos una región que se considera con una prevalencia baja, menor al 1%. Suele estar subestimado, perdón, debido a pues, todos los pacientes que no se tamizan ni se diagnostican. En general, la transmisión aquí en nuestro medio es de manera percutánea o de contacto sexual, pero por ejemplo hay tasas de contagio alto que es arriba del 8% como en África subsahariana, que pues aquí la principal contagio es el perinatal o en la infancia y pues sabemos que aquí condiciona un gran riesgo de cronicidad, al contrario por ejemplo en zonas de baja prevalencia donde pues la seroconversión o la curación espontánea es arriba del 95%, bueno es hasta el 95%. Esta tabla denota un poco la evolución de la infección por virus de hepatitis B, en la que en la nueva terminología se considera al antígeno E como el que nos va a pautar el tipo de infección que tiene, ya sea una infección crónica con antígeno E positiva, que va a ser un paciente que tiene pues niveles altos de virus, pero inflamación muy leve, o sea, el cuerpo no está reaccionando a esa infección y puede haber reactivaciones de inflamación, como en una hepatitis, de inflamación, hepatitis crónica antígeno positivo. Y básicamente en los periodos donde hay inflamación hepática traducido a una hipertransaminasemia que generalmente no es tan ausada, o sea que puede ser 3 veces el límite superior normal, 2 veces, va a requerir en general un tratamiento antiviral. Los otros grupos de pacientes donde es una infección crónica que pues en teoría está controlada, podríamos darle un seguimiento sin necesariamente darle un tratamiento antiviral. En cuanto al tratamiento, los de primera línea son los análogos de nucleótidos, que pues van a ser básicamente entecavir y tenofovir, ya sea disoprofilis fumarato o alafenamida. El de elección por estudios recientes, sobre todo en pacientes que tengan algún factor de riesgo para lesión renal, es el tenofovir alafenamida. Realmente no se ha visto que uno sea mejor que otro, simplemente en pacientes con antecedentes de enfermedad renal crónica o algún factor de riesgo para lesión renal, el mejor es el alafenamida o TAF. Si tenemos un paciente que no tiene un factor de riesgo de este tipo, puede ser entecavir o tenofovir. El uso de interferón se considera que sí se puede utilizar, sin embargo, pues obviamente por toda la cantidad de efectos adversos que da esta terapia, pues se ha relegado a un segundo o tercer término en el que pues realmente es muy raro el paciente que se le puede llegar a dar. En cuanto al virus de la hepatitis D, sabemos que este virus es un virus incompleto, es un virión que forzosamente requiere de la cápside y el material genético del virus de hepatitis B para poder replicarse. Eh, Así que siempre pues van de la mano, ¿no? Entonces aquí la connotación de este virus es que pues va a causar una infección un poco más severa, más aguda y pues un alto porcentaje de que se cronifique tanto la hepatitis B como la hepatitis D. El diagnóstico igual sigue siendo serológico y confirmado por ARN del virus o carga de materia de ADN o carga viral. Y el tratamiento aquí sí, cuando son una coinfección virus B, se tiene que dar justamente tratamiento con interferón pegilado semanal por un tiempo mínimo de 48 semanas para poder revalorar si logramos una depuración del virus, una curación.
En cuanto a pronóstico, vamos a tener que difiere de cada tipo de hepatitis. En general, las hepatitis agudas, como son la A y la E, tienen un pronóstico muy bueno, excepto la E en pacientes embarazadas, como ya comentábamos. En cuanto a hepatitis B, el 95% se recuperan, el 5% se hacen crónicas. Si lo adquieres en la infancia, adquiere un riesgo aumentado de cronicidad. En cuanto a hepatitis C, la cronicidad es muy alta y la hepatitis D aumenta su virulencia o cronicidad de la hepatitis B, por lo que pues a menudo conduce a un deterioro un poco más rápido. En cuanto a factores de mal pronóstico, vamos a tener la edad avanzada, comorbilidades subyacentes, presentación con cirrosis, ya que pues, se encuentra en una etapa, digamos, crónica y terminal de la enfermedad. Datos de disfunción hepática como tiempos prolongados de coagulación, hipoalbuminemia, hipoglucemia o elevación severa de bilirrubinas. En cuanto a las conclusiones, pues vamos a tener que la hepatitis es las hepatitis virales es algo muy prevalente en nuestro medio. Hay que realizar una batería de diagnóstica inicialmente hacia los virus porque es lo más común y ir descartando otras patologías en base a que nos vayan saliendo pruebas negativas. Eh, Se debe identificar sobre todo factores de riesgo para sospecha de cualquier tipo de infección viral. Digamos, si es un niño, pues lo más común es que sea una hepatitis A. Un adulto que pues, no tiene factores de riesgo para transmisión parenteral o de transmisión sexual, pues también seguramente va a ser una hepatitis A. Sin embargo, pues estamos obligados de primera instancia, idealmente tomarle todo el panel serológico completo. En cuanto al riesgo de desarrollo de falla hepática aguda, esos pacientes en general deben de ser canalizados a centros con experiencia en dicho manejo de este tipo de enfermedades graves y sobre todo que cuenten con una unidad de trasplante, ya que pues muchos de ellos van a evolucionar a falla hepática fulminante o aguda y van a ser seguramente candidatos a un trasplante urgente. Y eso sería todo. Gracias.